La figura avanzó con pasos lentos, cada uno acompañado por el crujido húmedo de la madera bajo sus pies. La lluvia caía sobre su sombrero y resbalaba por su abrigo oscuro, ocultándole parcialmente el rostro. Pero Daniela no necesitaba verlo completamente. Reconocía esa postura, esa manera de inclinar la cabeza, ese silencio. Un silencio que, por años, había deseado olvidar. No, susurró ella, retrocediendo un paso. No puede ser él. María la miró confundida. ¿Lo conoces? Daniela no respondió. Su garganta se cerró, como si las palabras se hubieran congelado en el aire. Aquella sombra del porche era una que creía haberse dejado atrás para siempre. Una sombra que, igual que Álvaro para Ramírez, había marcado su vida con un miedo silencioso pero profundo. El hombre levantó la vista finalmente. Sus ojos, dos pozos oscuros e insondables, parecían brillar bajo la lluvia. La voz que salió de sus labios fue suave, casi amable, pero esa calma era precisamente lo que hacía que a Daniela se le erizara la piel. Daniela, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ella dio otro paso atrás, temblando. ¿Qué haces aquí? Vine por ti. La frase cayó como un golpe seco. No podías pensar que te esconderías para siempre en un pueblo tan pequeño. María, horrorizada, la sujetó del brazo. ¿Quién es él? Daniela apenas pudo pronunciarlo. Es mi hermano. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa fraternal. Deberías presentarme mejor, hermanita. He recorrido un largo camino para encontrarte. Daniela sintió que las piernas le fallaban. Su hermano, aquel que había controlado cada aspecto de su vida durante años, el que la había hecho huir de la ciudad buscando un nuevo comienzo, el que jamás aceptó su libertad, aquel que siempre afirmaba que lo hacía por su bien, aunque cada una de sus acciones gritara lo contrario. María retrocedió un paso. No sabía que tenías un hermano. No hablo de él, susurró Daniela, incapaz de apartar los ojos de su figura inmóvil. Me duele escuchar eso, dijo él con voz suave, bajando la vista como si estuviera realmente herido. Todo lo que hago es por protegerte, pero no lo entiendes. Nunca lo has entendido. Daniela cerró los puños con fuerza. No necesitaba protección, necesitaba libertad. Los ojos de su hermano se entrecerraron ligeramente, como si esa palabra le resultara ofensiva. La libertad es peligrosa. Avanzó un paso más, las tablas del porche crujiendo bajo su peso. Y ahora mírate, empapada, temblando, perdida. ¿Esto es libertad? Daniela tragó saliva. No tienes derecho a seguirme. Claro que sí, respondió él con una calma helada. Soy tu familia. A lo lejos, un trueno retumbó en la montaña, y entonces sucedió algo que hizo que a ambas se les helara la sangre. La mirada del hombre se desplazó hacia el bosque, directamente hacia donde habían dejado a Ramírez. Y parece que no soy el único que vino por ti esta noche. Daniela sintió un pinchazo de pánico. Él no tiene nada que ver contigo. Oh, pero sí tiene, respondió su hermano, inclinando la cabeza como un depredador que olfatea un rastro. Él te cambió. Él te hizo desobedecer. Te alejó de mí. Dio otro paso hacia ellas. Así que ahora arreglaremos eso. Daniela se colocó delante de María sin pensarlo. No te atrevas a tocarla. Los ojos del hombre se ensombrecieron. ¡Qué curioso!
dijo lentamente. Tienes más valor ahora, pero sigues sin entender. La lluvia azotaba el bosque con furia. La tormenta se intensificaba. Y Daniela comprendió que no solo habían huido del pasado de Ramírez, su propio pasado había corrido a su encuentro. El hermano de Daniela bajó del porche con pasos lentos, calculados, como si cada movimiento estuviera perfectamente medido para intimidar. La lluvia golpeaba su abrigo, resbalando por los pliegues oscuros que parecían absorber la luz. Sus ojos permanecían fijos en ella, sin parpadear, sin un solo destello de humanidad. «Volvamos a casa», Daniela dijo, con voz suave, casi paternal. «Ya ha pasado suficiente tiempo. No tienes idea de lo que has provocado al marcharte». Daniela apretó los dientes. «No voy a ir a ninguna parte contigo». Él suspiró, ladeando la cabeza. «Sabes que no me gusta hacer las cosas de la manera difícil». «¿La manera difícil?», intervino María con incredulidad, dando un paso atrás. «La estás aterrorizando». Los ojos del hombre se deslizaron hacia ella con una frialdad que la hizo callar al instante. «Esto no es asunto tuyo», dijo con un hilo de voz helado. «Te sugiero que no interfieras en las decisiones de familia». Daniela se interpuso de nuevo entre ambos. «No la toques, no la culpes. Yo me fui porque ya no podía más, porque tú». Su voz tembló. «Tú convertiste mi vida en una cárcel». Su hermano frunció levemente el ceño, como si no comprendiera. «Siempre exageras. Solo intenté evitar que cometieras errores». «El mundo es peligroso, Daniela. Yo te enseñé a sobrevivir». Ella sintió un escalofrío. «¿Sobrevivir no es vivir?». Él dio un paso más, acortando la distancia. «No lo entiendes. Todavía no, pero lo harás». Justo entonces, un ruido procedente del bosque hizo que todos se volvieran. Un crujido rápido, una figura moviéndose entre los árboles. Daniela contuvo el aliento, esperando ver a Ramírez asomando desde la maleza. Pero no fue Ramírez. Fueron los dos hombres oscuros que habían acompañado a Álvaro. Avanzaban con cautela, como cazadores siguiendo rastros. A pesar de la distancia, Daniela reconoció sus miradas, frías, vacías, entrenadas. Cada paso que daban hacia la cabaña aumentaba el pánico en su pecho. «No», susurró María. «Nos han seguido». El hermano de Daniela no se inmutó. «Interesante», murmuró. «Parece que la noche está más concurrida de lo que pensaba». Daniela sintió un vuelco en el estómago. «No trabajes con ellos. No te unas a esto». «No lo entiendes». Él la observó por un segundo, como si evaluara sus palabras. Luego sonrió. «Daniela, yo no trabajo con nadie». Su mirada se volvió afilada, peligrosa. «Pero no voy a permitir que nadie más te ponga la mano encima. Para eso ya estoy yo». María se tapó la boca con la mano, horrorizada. Daniela sintió náuseas. «Tú no me proteges», dijo ella, con la voz quebrada. «Me controlas, me destruyes, y hoy se termina». El hermano avanzó otro paso, extendiendo la mano hacia ella. «No, hermanita, hoy empieza». Y entonces un estruendo surgió desde el bosque. Un cuerpo cayó al suelo. Daniela y María se giraron. Sus corazones dejaron de latir durante un segundo. Ramírez emergió de entre los árboles, jadeando, cubierto de barro, sangre mezclada con la lluvia, pero con los ojos ardiendo de determinación. Y detrás de él, Álvaro, cojeando, respirando con dificultad, pero aún dispuesto a pelear.
Las dos amenazas, frente a frente, los cuatro en un mismo claro, la cabaña a sus espaldas, la tormenta rugiendo sobre ellos, y Daniela en medio de un caos que ya no podía detener. El hermano de Daniela entrecerró los ojos. Así que, este es el hombre que te hizo creer que podías ser libre. Ramírez levantó una mano ensangrentada. Aléjate de ella. El hermano sonrió. ¿Y si no quiero? La tormenta estalló con un trueno ensordecedor, como si el cielo mismo se fracturara. Y en ese instante, la verdadera batalla comenzó. El trueno resonó tan fuerte que parecía provenir del interior de la tierra. La lluvia caía con una violencia casi insoportable, empapando el suelo, los árboles, las ropas de todos los presentes. Daniela sintió que el mundo entero se estrechaba en ese pequeño claro, donde cada respiración era un riesgo y cada movimiento podía desatar una tragedia. Ramírez avanzó primero, tambaleándose ligeramente por el cansancio, pero sin apartar los ojos del hermano de Daniela. Te lo diré, solo una vez, advirtió con voz ronca. Ella no volverá contigo, no hoy, no nunca. El hermano de Daniela alzó una ceja, como si el cansancio de Ramírez no fuera más que un chiste. Hablas como si tuvieras autoridad sobre ella. Dirigió una mirada helada a Daniela. Y tú permites que este desconocido decida por ti. Qué débil te has vuelto. ¿No decido por ella?, rugió Ramírez, estrechando los puños. La protejo. Eso digo yo también, contestó el hermano. La diferencia es que yo tengo derecho. Daniela sintió cómo se le encendía la sangre en las venas. No tienes ningún derecho. Lo perdiste cuando convertiste mi vida en una prisión. La expresión del hombre se endureció. No tienes idea de lo que el mundo te haría si no estuviera yo para detenerlo. Lo que tú me hacías era peor, respondió Daniela con voz firme. Era la primera vez que lo decía en voz alta, y se sintió libre. Álvaro, apoyándose en un árbol cercano, soltó una carcajada amarga. Interesante. Miró a Ramírez con desprecio. Parece que te rodeas de mártires, Javier. Cállate, exigió Ramírez, sin volver la vista hacia él. Cállate, repitió Álvaro, riendo entre toses. Yo también perdí cosas por tu culpa. Pero al menos no fui tan patético como para esconderme detrás de una mujer. Un destello cruzó los ojos de Ramírez. Era algo oscuro, algo profundo, algo que Daniela nunca había visto en él. No me escondo detrás de nadie, replicó con voz baja y peligrosa. Si quieres venir por mí, ven. Pero no los metas a ellos en esto. El hermano de Daniela dio un paso más hacia adelante, quedando casi frente a Ramírez. Aquí hay demasiadas historias enredadas. Una mujer que huye, un hombre perseguido, un loco obsesionado. Sus ojos brillaron con una mezcla de diversión y crueldad, y todos creen tener la respuesta correcta. María, temblando, se aferró a la manga de Daniela. Daniela, por favor, alejémonos. Pero Daniela estaba paralizada. Sentía que si se movía, si retrocedía aunque fuera un centímetro, todo ardería más fuerte. Álvaro dio un paso hacia Ramírez. No escaparás esta vez, escupió. No te salvarán ni ellas, ni esta tormenta, ni tus mentiras. El hermano de Daniela lo observó de reojo. Tú no tienes nada que ver con esto, le dijo, cortante. Tengo más que ver que tú, gruñó Álvaro. Él me lo quitó todo. Daniela sintió que la tensión se volvía insoportable. Dos hombres rotos por el pasado.
dos pasados que chocaban en el presente, y ella en el centro de un huracán humano. De pronto el hermano de Daniela se giró hacia ella. «Ven conmigo, ahora, antes de que empeore». Daniela hubiera querido decir muchas cosas, que no lo obedecería, que ya no era la niña que él podía controlar, que ahora tenía algo o alguien por lo que luchar. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Ramírez se interpuso entre ambos, extendiendo un brazo para protegerla. «Ella no va a ir a ninguna parte contigo», declaró. Los ojos de su hermano se volvieron dos cuchillas negras. «Entonces tú mueres primero», susurró. El aire pareció quebrarse. Cada fibra del bosque se tensó, y con un grito ahogado, Álvaro se lanzó hacia Ramírez. Álvaro se abalanzó sobre Ramírez con una fuerza desesperada, casi animal. El impacto los hizo rodar por el suelo embarrado, mientras la lluvia golpeaba sus cuerpos como miles de agujas heladas. Ramírez logró bloquear el primer golpe, pero el cansancio y las heridas acumuladas hacían cada movimiento más difícil. Daniela gritó su nombre, pero su voz se perdió entre los truenos que desgarraban el cielo. Ramírez consiguió empujar a Álvaro de un codazo y se incorporó tambaleándose. Sus ojos ardían, no de rabia, sino de pura determinación, de protección, de una decisión irrevocable. Álvaro sonrió con los labios ensangrentados. «Vamos, Javier. Muéstrales quién eres realmente». Ramírez respiró hondo, intentando recuperar fuerzas. «No quiero pelear contigo, pero vas a hacerlo», espetó Álvaro lanzándose otra vez. Ambos hombres chocaron por segunda vez, esta vez de pie, forcejeando con los pies hundidos en el barro. Ramírez bloqueó un golpe, luego otro, pero Álvaro no se detenía. Era como si toda su existencia dependiera de destruirlo. María lloraba en silencio, apretando las manos contra el pecho. «Esto no puede estar pasando. No puede». El hermano de Daniela observaba la escena con una calma inquietante, como un depredador esperando el momento oportuno. Sus ojos iban de Ramírez a Daniela, evaluando, calculando. Y entonces, sin previo aviso, él también avanzó. «¡No!», gritó Daniela, adelantándose un paso. Su hermano la ignoró completamente. Se movió hacia Ramírez y Álvaro, no para detenerlos, sino para intervenir en favor del caos. El golpe que lanzó estuvo dirigido hacia Ramírez, no hacia Álvaro. Un golpe rápido, certero, al costado del torso donde Ramírez ya estaba herido. Ramírez soltó un gemido y cayó de rodillas. «Javier», gritó Daniela, corriendo hacia él, pero su hermano la detuvo agarrándola del brazo con fuerza. «No te acerques». «Suéltame», exclamó ella, intentando zafarse. Él apretó más, su voz baja y peligrosa. «Lo haré cuando entiendas que él no es tu salvación». «Eres tú quien no entiende nada», respondió ella con furia. «Tú eres quien me dejó sin libertad, sin voz, sin vida». Su hermano la miró con una mezcla de enfado y desconcierto, como si sus palabras no encajaran en su cabeza. «Yo solo intenté cuidarte». «Cuidarme no es controlarme», gritó Daniela, estremecida por un valor que no sabía que tenía. Entonces sintió algo. ¿Un tirón? María la sujetó desde el otro lado, intentando alejarla del agarre de su hermano. «¡Corre, Daniela!», suplicó. Pero antes de que pudiera hacerlo, un sonido seco cortó el aire. Un golpe, un cuerpo, cayendo al suelo. Daniela se giró aterrada.
Álvaro estaba tendido en el barro, inmóvil. Ramírez, temblando, sangrando, había logrado ponerse de pie otra vez. Su respiración era un jadeo doloroso, pero sus ojos estaban fijos en ella y en el hombre que aún la sujetaba. El hermano de Daniela lo miró con desprecio puro. «No sabes cuándo rendirte, ¿verdad?» Ramírez dio un paso adelante, tambaleándose. «Nunca lo haré. Si es por ella». El mundo se detuvo. La lluvia pareció caer más despacio. El viento dejó de rugir. Los truenos quedaron suspendidos en la distancia. Las palabras de Ramírez resonaron en el bosque como un eco imposible de ignorar. Daniela sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Su hermano, en cambio, se llenó de una furia absoluta. Entonces susurró: «Tú mueres esta noche», y levantó el brazo, listo para atacar. El hermano de Daniela levantó el brazo con una expresión de determinación fría, casi mecánica. Era el gesto de alguien que no veía personas frente a él, sino amenazas, obstáculos, cadenas que debía romper para volver a tomar el control de su mundo. La lluvia caía con fuerza sobre su rostro, resaltando la dureza de sus rasgos. Ramírez se mantuvo firme, aunque apenas podía sostenerse en pie. Su respiración era irregular, y la sangre mezclada con el agua le corría por el costado. Aún así, dio un paso más hacia él, interponiéndose como un escudo viviente entre Daniela y aquel hombre que afirmaba amarla mientras intentaba destruir su libertad. «No», murmuró Daniela, con la voz quebrada. «Por favor, no lo hagas». Su hermano la miró de reojo, como si sus palabras fueran un murmullo lejano. «Daniela, no entiendes lo que hago. Siempre he hecho lo necesario para protegerte, para que no te destruyan». Sus ojos volvieron a fijarse en Ramírez. «Y tú eres justamente la clase de hombre de la que debía mantenerla alejada». Ramírez respiró hondo, sosteniendo el equilibrio con dificultad. «Yo jamás la dañaría». «Lo sé», respondió el hermano con una sonrisa oscura. «Y por eso es tan peligroso». El silencio se volvió insoportable. Daniela sintió cómo el mundo se cerraba. El aire se volvió pesado, asfixiante. María apenas lograba mantenerse en pie a su lado, agarrada de su brazo con desesperación. Y entonces sucedió lo inesperado. Ramírez bajó ligeramente los brazos, no en rendición, sino en calma. «Si quieres llevarte a alguien», dijo, «llévame a mí. Deja que ellas se marchen». El hermano frunció el ceño, confundido por un instante. «¿Crees que voy a negociar contigo?» «No estoy negociando», respondió Ramírez, con un tono extrañamente sereno. «Solo te digo que Daniela no volverá contigo, y si vienes por ella, tendrás que pasar por mí». Daniela dio un paso adelante, temblando. «Javier, por favor». Ramírez la miró por encima del hombro. En sus ojos había dolor, cansancio, pero también una luz que Daniela no había visto en nadie más. La certeza absoluta de que valía la pena luchar por ella, que incluso, si esa noche era su última, no permitiría que la arrebataran de nuevo. Un trueno retumbó en lo alto. El hermano de Daniela apretó los dientes. «Muy bien», susurró. «Si tanto deseas morir por ella». Y avanzó, pero justo cuando dio aquel paso mortal, algo lo detuvo. Un crujido, no de ramas, no de alguien cayendo. Era un sonido pesado, húmedo, un golpe contundente. Daniela parpadeó, confundida. Su hermano se tambaleó. Abrió los ojos, incrédulo. Una sombra se movió detrás de él.
y entonces cayó de rodillas. ¿Qué? Jadeó, antes de desplomarse completamente en el barro. Daniela sintió que el corazón se le detuvo. No, gritó, corriendo hacia él. Pero cuando llegó a su lado, vio la verdad. Alguien había intervenido. Alguien que había llegado sin hacer ruido. Alguien que había esperado hasta el último segundo. Álvaro, sangrando, herido, apenas consciente, pero aún en pie, con un pedazo de rama rota en la mano, la misma con la que había golpeado al hermano de Daniela. Ramírez lo miró atónito. ¿Por qué hiciste eso? Álvaro escupió agua y sangre, respirando con dificultad. No podía, tosió. No podía dejar que otro hiciera lo que yo vine a hacer. Daniela sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda. En esa noche de tormenta, los enemigos se volvieron aliados por un solo latido de corazón. El odio se mezcló con un acto inesperado, y la batalla llegó a su giro más trágico. El hermano de Daniela cayó de bruces en el barro, inmóvil, mientras la rama rota resbalaba de las manos temblorosas de Álvaro. La lluvia seguía cayendo con furia, lavando la sangre, mezclándola con tierra y hojas, borrando los límites entre lo que había pasado y lo que estaba por venir. Daniela cayó de rodillas junto a su hermano, temblando. Ángel. Su voz se quebró en 1000 pedazos. Ángel, mírame. Por favor. Él abrió los ojos apenas 1 milímetro. No había odio esta vez, solo desconcierto, dolor y algo que Daniela nunca había visto en él. Miedo. Daniela, murmuró, la voz casi inaudible. No, quería solo... Shh, susurró ella, sin saber si quería consolarlo o si solo necesitaba escucharlo hablar una vez más sin gritos, sin órdenes. No hables, no lo hagas ahora. Álvaro, apoyándose en un árbol para no caer, dejó escapar una carcajada ahogada. Qué irónico, jadeó. Tanto hablar de protección, y al final lo golpea alguien como yo. Ramírez lo ignoró por un instante. Se arrodilló a un lado de Daniela, con dificultad, respirando con dolor. «Déjame ver», dijo suavemente. Ella se apartó un poco, sin dejar de sostener la cabeza de su hermano. No sé si... Ramírez apoyó una mano sobre su hombro. «Tranquila, estoy aquí». Esas palabras, tan simples y tan verdaderas, fueron suficientes para que Daniela dejara escapar un sollozo profundo, uno que había estado reteniendo durante años. Ángel, su hermano, parpadeó. «No, debí», tosió. «No debí dejarte ir, pero tenía miedo de perderte». Daniela sintió cómo las lágrimas se mezclaban con la lluvia. «Ya me habías perdido», susurró ella, mucho antes de que huyera. Él cerró los ojos un momento, la respiración pesada. «Lo siento». La frase cayó entre ellos como un susurro imposible, como una puerta que se cerraba demasiado tarde. Daniela apretó su mano con fuerza, sin saber si era perdón o despedida. Álvaro, desde la distancia, se deslizó hasta el suelo, incapaz de sostenerse más. «No, pensé que llegaría a ser algo bueno», dijo con una risa amarga. «Vaya, ironía». Ramírez lo miró fijamente, con una mezcla de cansancio y algo parecido a compasión. «Hiciste una elección», respondió. «Y esta vez no fue para destruir». Álvaro esbozó una sonrisa débil. «No creas
que esto cambia nada. Solo quería ver cómo se siente salvar a alguien por una vez. Su cabeza se inclinó hacia atrás, exhausto. Ramírez intentó ponerse de pie, pero sus piernas fallaron y volvió a caer de rodillas. María corrió hacia él, desesperada. «Javier, estás sangrando demasiado. Tenemos que sacarte de aquí», gritó, su voz rota por el pánico. Ramírez intentó responder, pero un gemido ahogado escapó de sus labios. Daniela, aún junto a su hermano, levantó la vista y el terror se grabó en su rostro. Ramírez estaba perdiendo demasiada sangre, más de la que podía permitirse, más de la que cualquiera podía sobrevivir sin ayuda inmediata. «No, no, no, no», susurró Daniela, poniéndose de pie como pudo. «Ramírez, mírame. Tienes que mantenerte despierto». Pero él parecía desvanecerse, la visión nublándose por la lluvia y el dolor. «Daniela», murmuró débilmente. «No, no te acerques a él. No quería que vieras esto». Ella corrió hacia él, cayendo de rodillas a su lado. Le tomó el rostro entre sus manos. «No me importa lo que vea. Mírame. Quédate conmigo. Quédate conmigo, Javier». Sus ojos se abrieron apenas, como si se aferrara a la vida con la última chispa de fuerza. «Lo intenté», susurró con voz casi inexistente. «Intenté protegerte». «Y lo hiciste», respondió Daniela con voz quebrada. «Lo hiciste, Javier. Pero no me dejes ahora, no así». Un trueno estalló sobre sus cabezas. La tormenta rugió, y en ese instante, Daniela comprendió que no solo el pasado estaba a punto de romperse, sino también el futuro. La lluvia seguía cayendo con una furia implacable, pero para Daniela todo sonido se volvió distante, amortiguado, como si el mundo estuviera hundiéndose bajo el peso de aquella noche. Sostenía el rostro de Ramírez entre sus manos, sintiendo cómo su calor se escapaba lentamente, como arena entre los dedos. «Javier, por favor». «Mírame», suplicó con la voz rota. Él abrió los ojos apenas, lo suficiente para verla, para reconocerla, para aferrarse a esa última imagen que quería llevarse consigo. «No llores», murmuró. «Te prometí protegerte». Daniela negó con la cabeza, las lágrimas mezclándose con la tormenta. «Me protegiste, pero ahora déjame protegerte a ti. Quédate, quédate conmigo». Ramírez intentó sonreír, pero el gesto se desvaneció en un suspiro débil. «Eres más fuerte de lo que crees». Sus dedos buscaron los de ella, y Daniela entrelazó sus manos con desesperación. María se arrodilló al otro lado, llorando en silencio. «Javier, por favor, no nos dejes». Pero él ya apenas escuchaba. Sus latidos eran más lentos, su respiración más superficial. La tormenta rugió una última vez, como si el cielo mismo supiera que algo estaba por romperse. «Daniela», susurró Javier, con su voz casi perdida. «Vive por los dos». Y entonces su mano se aflojó. Su cuerpo se volvió ligero. Su mirada se apagó, como una vela consumida por el viento. «Javier», gritó Daniela, aplastada por el dolor, inclinándose sobre él. «Javier». Pero no hubo respuesta. No hubo un último suspiro. No hubo vuelta atrás. El pasado se había cobrado su precio, y el futuro se había convertido en un camino que Daniela tendría que recorrer sola. Por un instante,
Todo quedó inmóvil. La lluvia, los árboles, el barro y la vida que acababa de perderse en sus brazos. María la abrazó sin decir palabra, compartiendo un dolor que no podía aliviar. Daniela cerró los ojos, apoyando la frente contra la de Javier, y dejó que la tormenta se llevara su llanto. No sabía qué vendría después. No sabía si algún día podría perdonar lo ocurrido, pero en lo más profundo de su alma, una certeza permanecía intacta. Lo que Javier había hecho por ella, nadie podría borrarlo. Y mientras la noche se desvanecía lentamente, Daniela prometió en silencio que viviría una vida que honrara su sacrificio, una vida libre, una vida verdadera, una vida por los dos. Al fin, el sol matinal se elevaba sobre las colinas onduladas, bañando el encantador pueblo de Willow Creek con un resplandor dorado. Las hojas de los árboles se mecían con la suave brisa, y la fragancia del pan recién horneado se mezclaba con el dulce aroma de flores silvestres. Era el tipo de mañana tranquila que hacía creer a cualquiera que el mundo estaba en perfecta armonía. La posada del pueblo, el Gato Plateado, era el corazón de Willow Creek, conocida por su cálida hospitalidad y por los relatos que sus residentes compartían en torno al fuego. A esa hora del amanecer, los huéspedes comenzaban a bajar las escaleras, atraídos por el delicioso aroma del desayuno. En medio de esa paz, pasaba desapercibido el sonido leve de una puerta abriéndose en el piso superior. En una de las habitaciones sencillas pero acogedoras de la posada, Daniela Carter abría los ojos lentamente. La suave luz del sol se filtraba por las cortinas de lino, dándole la bienvenida a un nuevo día. Al principio, la joven solo necesitó unos instantes para recordar dónde estaba. Un pueblo tranquilo donde había llegado una semana antes, buscando empezar de nuevo. Le dolían los músculos ligeramente, señal de las largas caminatas que había hecho los últimos días. Se incorporó y contempló su reflejo en el pequeño espejo frente a la cama. Su cabello castaño estaba revuelto y tenía ojeras, pero sus ojos color avellana brillaban con una mezcla de esperanza y determinación. Había dejado la gran ciudad porque necesitaba aire, distancia y un cambio verdadero. Willow Creek, con su encanto cálido y su ritmo pausado, era todo lo que había estado buscando. Ese día era especial para Daniela. Había aceptado ayudar en la posada a cambio de alojamiento y desayuno, y la señora Whitman, la dueña, le había pedido que bajara temprano para preparar las mesas. Daniela se puso un vestido sencillo. Se recogió el cabello en una trenza y respiró hondo antes de salir de la habitación. El aroma del pan recién horneado la envolvió nada más bajar las escaleras. La señora Whitman ya estaba trajinando en la cocina, moviéndose con la energía de alguien que llevaba toda la vida levantándose antes que el sol. «Buenos días, querida», saludó con una sonrisa cálida. «¿Dormiste bien?» Daniela asintió. «Sí, gracias. Estoy lista para ayudar». Mientras preparaban las mesas, la joven escuchó los sonidos del pueblo despertando. Risas lejanas, pasos apresurados y el tintineo de tazas. En su interior, sintió una calma que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. No sabía que aquel mismo día su destino daría un giro inesperado. Mientras Daniela acomodaba los cubiertos sobre las mesas, la campanilla de la puerta principal sonó, anunciando la llegada del primer cliente del día. Levantó la vista y vio entrar a un hombre alto, de hombros anchos y porte sereno. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado por el viento y llevaba una chaqueta de cuero gastada que sugería largos viajes y noches frías. La señora Whitman levantó la mirada y sonrió. «Buenos días, señor Ramírez.
¿Lo de siempre? Él respondió con un gesto amable. Sí, gracias. Y un café fuerte, por favor. Daniela sintió un leve sobresalto. Ramírez era un apellido que había escuchado en la ciudad mucho antes de llegar a Willow Creek, asociado a historias que parecían más leyenda que realidad. Un hombre que viajaba de un lugar a otro buscando algo que nunca explicaba. Alguien marcado por pérdidas que prefería no mencionar. Pero el hombre frente a ella no parecía peligroso. Más bien transmitía una tranquilidad profunda, casi triste. Cuando él tomó asiento, sus miradas se cruzaron. «Buenos días», dijo él con voz grave y calmada. «Buenos días», respondió Daniela, intentando no sonar nerviosa. Mientras llevaba café a su mesa, sintió su corazón acelerarse sin razón aparente. Había algo en aquel hombre que la descolocaba. «Eres nueva por aquí», comentó él, observándola con educación. «Llegué hace una semana», admitió. «Estoy ayudando en la posada». Ramírez asintió lentamente, como si sus palabras le hubieran despertado un pensamiento lejano. Willow Creek es un buen lugar para empezar de nuevo. Daniela se quedó inmóvil un segundo. Eran exactamente las palabras que ella misma había repetido para convencerse de su decisión. «Eso espero», susurró. Por un instante, una chispa de comprensión mutua pasó entre ellos. Dos desconocidos con historias ocultas, cruzándose en un lugar donde nadie esperaba nada extraordinario. Pero la calma se quebró cuando la puerta de la posada volvió a sonar. Esta vez no entró un cliente habitual, sino un hombre nervioso, sudoroso, con la mirada inquieta. Observó el lugar como si buscara a alguien, o como si quisiera asegurarse de que nadie lo mirara demasiado. Ramírez se tensó de inmediato. No fue una reacción exagerada. Fue instinto, uno que nace de la experiencia. Daniela, sin saber por qué, sintió que la temperatura en la habitación descendía. El hombre nervioso avanzó hacia el mostrador con pasos torpes, como si cada movimiento le pesara. Su respiración era rápida y tenía las manos metidas en los bolsillos, apretadas en puños. Daniela sintió un estremecimiento recorrerle la espalda sin saber por qué. Había visto a mucha gente cansada, estresada o perdida, pero este hombre transmitía algo distinto, algo oscuro, algo inquietante. La señora Whitman intentó mantener la cordialidad. «¿Desea algo, caballero?» Él no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron lentamente la posada, analizando cada rincón, cada rostro. Cuando su mirada finalmente cayó sobre Ramírez, se quedó congelado por un segundo. Daniela notó que Ramírez dejó la taza de café a medias sobre la mesa, los músculos tensos, listo para reaccionar aunque no hiciera un solo movimiento. Era la quietud antes de la tormenta. El desconocido finalmente murmuró: «Solo un vaso de agua». La dueña asintió y fue a la cocina, pero Daniela no pudo apartar los ojos de los dos hombres. Algo en el ambiente se había vuelto más pesado, más denso, como si una corriente fría recorriera la posada. El desconocido empezó a tamborilear los dedos sobre la mesa, el sonido seco, irregular, ansioso. «¿Todo bien?», preguntó Daniela con cautela. Él levantó la vista demasiado rápido, como si sus pensamientos hubieran sido interrumpidos. «Sí, solo estoy de paso». Pero su voz temblaba. Ramírez observaba en silencio, con la mirada fija en cada gesto del hombre. Daniela se dio cuenta de que él lo reconocía, no como a un amigo, ni como a un conocido lejano. Lo reconocía de ese tipo de pasado que uno preferiría olvidar. La tensión se volvió casi palpable
Cuando la señora Whitman regresó con el vaso de agua, el hombre lo tomó con manos temblorosas y lo bebió de un solo trago. Gracias, susurró, dejando el vaso con tanta fuerza que casi se rompió. Sin decir más, se giró hacia la puerta. Pero justo antes de salir, miró a Ramírez una última vez. Una mirada cargada de advertencia, miedo y algo parecido a desesperación. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Ramírez exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Daniela se acercó a él con cautela. ¿Lo conocías? Él tardó unos segundos en responder. A veces, dijo al fin, el pasado se aparece sin invitación. La joven frunció el ceño. ¿Es peligroso? Ramírez levantó la mirada. Sus ojos oscuros tenían una profundidad que la inquietó. No quiero preocuparte, pero ese hombre no está huyendo de algo. Está huyendo de alguien. Un silencio espeso cayó entre ellos. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, marcando la hora. Sin embargo, el sonido no logró romper la inquietud que se había instalado en el aire. Daniela tragó saliva. ¿Y tú? Ramírez entrecerró los ojos. ¿Yo qué? ¿También estás huyendo? Sus palabras quedaron flotando entre ambos, y aunque él no respondió de inmediato, la expresión en su rostro lo dijo todo. Era la mirada de alguien que había visto demasiado, perdido demasiado, y que sabía perfectamente que el pasado nunca se deja atrás tan fácilmente. Pero antes de que Daniela pudiera hacer otra pregunta, un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. Un mensajero empapado por la lluvia entró apresuradamente, jadeando. ¿Hay alguien aquí llamado Ramírez?, preguntó en voz alta. La mirada de Ramírez se endureció. Daniela sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. La calma de Willow Creek estaba a punto de romperse por completo. El mensajero avanzó hasta el centro de la posada, empapando el suelo con cada paso. Llevaba una carta arrugada en la mano, sellada con cera roja parcialmente derretida por la lluvia. Sus ojos buscaban con urgencia entre los presentes, y cuando los posó sobre Ramírez, pareció sentir un alivio inmediato. «Es para usted», dijo, con la respiración agitada. «Me dijeron que era urgente». Ramírez tomó la carta sin decir palabra. Sus dedos se cerraron sobre el papel, con una tensión que Daniela no había visto en él hasta ahora. Todo en su cuerpo mostraba una quietud inquietante, como si se preparara para un golpe que ya había previsto desde hacía tiempo. «Gracias», murmuró, y el mensajero asintió antes de salir de nuevo bajo la lluvia. La señora Whitman dejó la bandeja que llevaba en las manos. «¿Pasa algo, señor Ramírez?» Él no respondió de inmediato. La cera roja estaba rota, señal de que alguien más ya había abierto la carta antes de entregarla. Ese detalle no pasó desapercibido para Daniela. Ramírez desplegó el papel y leyó en silencio. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión se volvía más sombría. Daniela se acercó involuntariamente, empujada por la sensación de que lo que fuera que estaba escrito allí también la afectaría a ella. Finalmente, él guardó la carta en el bolsillo de su chaqueta. «Debo irme», dijo, con un tono que no admitía preguntas. Pero Daniela no pudo contenerse. «¿Qué dice la carta?» Por un momento pensó que él se negaría a responder. Sin embargo, algo en la sinceridad de su mirada lo hizo ceder. «Alguien a quien conozco está en peligro», confesó. «Y si ese hombre que entró hace un momento está involucrado, significa que el peligro está más cerca de lo que imaginaba». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Daniela.
¿Hablas de violencia? Ramírez negó lentamente con la cabeza. Peor. Hablo de un pasado que está dispuesto a destruirlo todo para atraparme otra vez. Aquellas palabras despertaron en Daniela una mezcla de miedo y fascinación. Sentía que estaba descubriendo apenas la superficie de un misterio mucho mayor. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó sin pensar. Ramírez la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. No. Su voz fue suave, pero firme. Esto no debería involucrarte. Ya lo está haciendo, respondió Daniela, con un coraje que la sorprendió a ella misma. Ese hombre nos vio a todos. Y tú mismo dijiste que él está huyendo de alguien. Si tú estás en peligro, cualquiera que esté a tu alrededor también lo está. Ramírez entornó los ojos, evaluándola. Por eso mismo debes mantenerte lejos. Daniela iba a objetar, cuando la puerta de la posada se abrió de golpe una vez más. Esta vez no se trataba de un mensajero ni de un viajero. Era una mujer empapada por la lluvia, respirando con dificultad, su rostro pálido como la luna. «¿Ramírez?», pronunció con un hilo de voz. Él se levantó de inmediato. «María, ¿qué haces aquí?». Daniela sintió cómo el aire parecía comprimirse a su alrededor. La mujer, temblando, se acercó a Ramírez y le susurró. Él nos encontró. Ramírez palideció. Daniela dejó de sentir el suelo bajo los pies. La tormenta que él había temido durante tanto tiempo acababa de llegar a Willow Creek. Ramírez tomó a María por los hombros con suavidad, pero con una urgencia perceptible. «¿Dónde está?», preguntó en voz baja, aunque cada sílaba temblaba de tensión. La mujer tragó saliva, sus labios amoratados por el frío. «En las afueras, no muy lejos del puente viejo. Llegó anoche. Preguntó por ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dijo que si no aparecías, volvería». Daniela sintió un nudo en la garganta. No conocía a María, no sabía nada de ese él, pero la desesperación en su voz era inconfundible. No era miedo común, era miedo aprendido, miedo de alguien que ya había sobrevivido demasiadas veces. Ramírez desvió la mirada, como si necesitara un segundo para recuperar el control. Daniela notó que sus manos temblaban ligeramente. María dijo al fin: «Debiste irte a otro pueblo. Te dije que no volvieras a buscarme». «No podía», respondió ella. «Dijiste que mientras desaparecieras estaríamos seguros». Pero él hizo una pausa, luchando por contener el llanto. Él nunca dejó de buscarnos. La señora Whitman, que había estado escuchando desde la distancia, se acercó con el ceño fruncido. «Si hay algún problema de seguridad, necesito saberlo. No quiero poner en riesgo a mis clientes ni a mi personal». Daniela sabía que la mujer solo intentaba proteger la posada, pero aún así sintió el impulso de ponerse del lado de Ramírez, como si algo dentro de ella supiera, sin haberlo vivido, que la historia de él era más complicada que una simple advertencia. Ramírez respiró hondo y respondió: «Lo siento, señora Whitman. Me iré en cuanto pueda. No traeré peligro a Willow Creek, se lo prometo». Pero Daniela notó algo. No dijo que el peligro no estaba ya allí. Solo dijo que él se iría. «No puedes enfrentarlo solo», dijo María entre sollozos. «Sabes cómo es. Sabes lo que puede hacer». Ramírez apretó la mandíbula. «He pasado media vida huyendo. Es hora de acabar con esto». Daniela dio un paso adelante sin pensarlo. «¿Y qué piensas hacer? ¿Ir hacia él? ¿Solo?».
Ramírez la miró con una mezcla de preocupación y sorpresa. Daniela, esto no es asunto tuyo. Y no quiero que te involucres en algo que podría... ¿Qué? Interrumpió ella. ¿Hacerme daño? Ya lo estás haciendo al no decirnos nada, al no dejar que ayudemos. María observó esa interacción en silencio, como si acabara de comprender algo importante. Ella tiene razón, dijo con voz temblorosa. Ya no eres el mismo hombre que vivía en las sombras. No puedes luchar esto solo. Ramírez apretó los puños. Durante un instante, pareció debatirse entre la rabia, la impotencia y un cansancio demasiado profundo para ocultarlo. Sí, voy a enfrentarlo, dijo finalmente. Será lejos del pueblo, lejos de todas ustedes. Pero entonces María soltó la frase que lo cambió todo. Él no está solo. Tiene gente con él. No vas a llegar lejos si intentas hacerlo sin ayuda. Ramírez cerró los ojos. Daniela vio cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones tensas, como si cada una fuera una batalla interna. Cuando volvió a abrirlos, sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. Si decido contarte la verdad, susurró, ya no habrá vuelta atrás. Daniela no apartó la mirada. No quiero volver atrás. La puerta de la posada volvió a sonar. Un rayo iluminó el cielo. La tormenta se acercaba, y con ella el pasado de Ramírez. El viento comenzó a golpear las ventanas con fuerza, anunciando que la tormenta estaba a punto de desatarse por completo. El murmullo de los clientes disminuyó hasta desaparecer, como si todos sintieran que algo invisible estaba por caer sobre Willow Creek. Daniela observó a Ramírez, esperando que hablara, que explicara aquello que tanto temía revelar. Finalmente, él asintió, con un movimiento lento, resignado. Está bien, pero no aquí. María asintió también. No es seguro hablar dentro de un lugar cerrado. No si él está tan cerca. La señora Whitman frunció los labios, inquieta. ¿De qué están hablando? ¿Quién es ese hombre? Ramírez respiró hondo. Alguien a quien conocí hace muchos años. Alguien a quien lastimé y que decidió que la única manera de liberarse de su sufrimiento era destruir todo lo que alguna vez toqué. Daniela sintió un escalofrío. ¿Estás diciendo que quiere matarte? Ramírez no respondió con palabras, pero la expresión en su rostro fue suficiente. Sí, eso era exactamente lo que quería decir. Tenemos que irnos, insistió María. Si él nos ve juntos aquí, vendrá por todos. Y no habrá dónde esconderse. Ramírez se levantó de la mesa con un movimiento rápido, casi felino, demostrando que pese al cansancio, su cuerpo seguía entrenado, alerta. Necesitamos un lugar donde nadie nos escuche, dijo, donde podamos pensar qué hacer antes de que él haga el primer movimiento. Daniela dio un paso adelante. Conozco un sitio. Ramírez la miró, sorprendido. ¿Dónde? La vieja cabaña en el límite del bosque. Está abandonada desde hace años. Nadie va allí desde el derrumbe del granero. María abrió los ojos como platos. ¿Estás segura? Si él nos sigue... Precisamente, interrumpió Daniela con firmeza. Los caminos están llenos de barro debido a la lluvia. Si alguien nos sigue, podremos escucharlo antes de que se acerque demasiado. Ramírez reflexionó unos segundos y finalmente asintió. Bien, vámonos. La señora Whitman alzó la voz antes de que cruzaran la puerta. Daniela, por favor, ten cuidado. Ella asintió con una mezcla de miedo y determinación. Volveré, lo prometo. Pero incluso mientras lo decía,
Una parte de ella sabía que nada volvería a ser como antes. Salieron a la calle, donde la lluvia ya caía con violencia. El pueblo parecía otro bajo aquella tormenta. Calles encharcadas, luces temblorosas detrás de las ventanas y un silencio casi sobrenatural. María se cubrió la cabeza con la capucha mientras avanzaban. «¿Cuánto falta?», preguntó, intentando que su voz no se quebrara. «Unos minutos», respondió Daniela. «Si seguimos el sendero del molino, no nos perderemos». Ramírez caminaba unos pasos por delante, alerto, observando las sombras. Cada relámpago iluminaba su silueta tensa, como la de un hombre acostumbrado a vigilar sus espaldas. Pero a mitad del camino, Daniela sintió algo. Una presión, un presentimiento, una presencia detrás de ellos. Ramírez susurró. Él se detuvo en seco. María se aferró al brazo de Daniela. Ramírez se giró lentamente, los ojos entrecerrados, escudriñando el sendero que acababan de recorrer. La lluvia golpeaba la tierra con fuerza, pero aún así, en la distancia Daniela vio algo. Una figura inmóvil, observándolos. Un rayo iluminó el bosque durante un breve segundo. La silueta siguió allí, quieta, oscura, como si fuera parte de la noche misma. «Nos encontró», susurró María, temblando. Ramírez adelantó un paso, interponiéndose entre las dos mujeres y la sombra. La tormenta rugió. El hombre dio un paso hacia ellos, y el pasado de Ramírez por fin se reveló sin máscaras. La figura avanzó lentamente, como si disfrutara de cada segundo de tensión que provocaba. La lluvia caía con tanta fuerza que distorsionaba los contornos, pero cuando el desconocido cruzó la luz pálida de un relámpago, Daniela pudo verlo con claridad. Era un hombre alto, de rostro delgado y ojos hundidos, como si hubiera pasado demasiado tiempo despierto, demasiado tiempo obsesionado. Su ropa estaba empapada, pero llevaba una expresión extrañamente serena, casi satisfecha, como si hubiera esperado este momento durante años. Ramírez tensó los músculos. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja, pero firme. El hombre sonrió. Una sonrisa ladeada que no tenía nada de alegría. «Oh, pero claro que sí. Tú lo hiciste posible. Siempre lo haces, Javier». Daniela se estremeció. Era la primera vez que escuchaba el verdadero nombre de Ramírez. Él no apartó la vista del hombre. «No tienes por qué hacer esto», advirtió Ramírez. «¿Y qué otra cosa podría hacer?», preguntó el desconocido, abriendo los brazos ligeramente. «Me quitaste todo. Me dejaste con nada más que esta sombra de lo que solía ser». Sus ojos se movieron hacia Daniela y María. «Y ahora te escondes detrás de ellas. Qué irónico». María se aferró más al brazo de Daniela, temblando. «Por favor, Álvaro, basta. Ya ha pasado demasiado tiempo». «No», estalló él, y su grito se perdió entre los truenos. «El tiempo no cura nada cuando el dolor sigue ardiendo». Ramírez dio un paso adelante, interponiéndose completamente. «Si has venido por mí, aquí estoy. No las metas en esto». Álvaro inclinó la cabeza, evaluando sus palabras. «¿Sabes? Eso ya lo dijiste antes. Y aún así, aquí estamos otra vez». Daniela sintió un nudo en el estómago. Algo en la forma en que Álvaro los observaba la hizo retroceder un paso sin querer. Era como si no solo mirara a Ramírez, sino también todo lo que Ramírez había comenzado a construir en ese pequeño pueblo. Algo que Álvaro quería destruir, no por necesidad, sino por satisfacción. «No quiero que nadie salga herido», continuó Ramírez, con la voz controlada. «Podemos hablar.
Podemos arreglar esto. Álvaro soltó una carcajada amarga. ¿Arreglarlo? ¿Ahora? Después de todos estos años. Se acercó un poco más, sus pasos chapoteando en el barro. Lo único que quiero es que termines lo que empezaste. Nada más. Daniela ya no podía contenerse. Esto es absurdo, gritó. ¿Por qué no lo dejas en paz? Él intenta arreglar las cosas. Álvaro la miró entonces. Sus ojos se volvieron más oscuros y el odio que vio en ellos la dejó paralizada. Tú no sabes nada, muchacha. Nada de lo que él ha hecho, ni de lo que hará. Ramírez levantó una mano, como si pidiera silencio. Déjala fuera de esto. Ella no tiene nada que ver. Álvaro sonrió con malicia. ¿No? Entonces, ¿por qué tiembla por ti? Daniela sintió el calor subirle a las mejillas. Ramírez apretó los dientes. Estoy aquí ahora. Si quieres que termine lo que empecé, entonces ven por mí. Solo por mí. Álvaro dio un último paso hacia adelante, cruzando la línea invisible que los separaba. La tormenta rugió con más fuerza, el viento arrancando ramas y hojas. Muy bien, murmuró. Entonces, empecemos. Un rayo iluminó la escena, congelándolos a todos en una imagen de tensión pura. Y la noche de Willow Creek se convirtió en un campo de batalla. El primer movimiento fue casi imperceptible, pero Ramírez lo vio venir. Álvaro se lanzó hacia él con una velocidad que no correspondía a su figura delgada. Ambos chocaron con un estruendo ahogado por la tormenta, cayendo al suelo entre el barro y las hojas empapadas. ¡Javier!, gritó María, llevando las manos a la boca. Daniela retrocedió instintivamente, su corazón golpeando con fuerza en el pecho. Pero no pudo apartar la vista. El miedo y la adrenalina se mezclaban en su interior como una ola imposible de contener. Ramírez rodó sobre sí mismo para evitar el primer golpe de Álvaro, pero éste lo siguió sin darle respiro. Había furia en sus movimientos, una furia acumulada durante años, alimentada por recuerdos que parecían quemarle por dentro. «¡Detente, Álvaro!», gritó Ramírez mientras bloqueaba un puñetazo. «Esto no solucionará nada. Para ti, tal vez», rugió Álvaro, lanzando otro golpe. Ramírez logró ponerse de pie, aunque tambaleándose. La lluvia hacía que sus ropas se pegaran al cuerpo, y cada músculo tenso mostraba que estaba luchando por mantener el control. No quería herirlo. Daniela lo veía claramente. Él no peleaba para ganar, peleaba para detenerlo. Álvaro, en cambio, peleaba para destruir. «No entiendes», murmuró Ramírez, esquivando otro ataque. «Yo no quería que esto terminara así. ¡Tú lo provocaste!». Álvaro lo empujó con una fuerza sorprendente, haciéndolo chocar contra un tronco húmedo. Daniela sintió un impulso visceral. «Basta, se van a matar». Pero su voz se perdió en el retumbar de los truenos. María le sujetó el brazo con desesperación. «No te acerques, es demasiado peligroso». Daniela tragó saliva, pero su mirada no se movió ni un instante de Ramírez. Él intentó levantarse, respirando con dificultad. Su rostro mostraba cansancio, dolor y tristeza. Una tristeza tan profunda que a Daniela le desgarró el alma. Álvaro avanzó hacia él. «Todo este tiempo pensaste que podía olvidarlo». Su voz se quebró un instante. «Pero yo solo quiero justicia». «Esto no es justicia», susurró Ramírez, poniéndose en pie. «Es venganza». Álvaro levantó el puño, pero algo en sus ojos, incluso en medio de la rabia, mostraba una herida más profunda que cualquier golpe físico.
Era un hombre destruido por su propio pasado, igual que Ramírez, pero elegido un camino distinto. Sin embargo, antes de que pudiera atacar de nuevo, un ruido cortó la noche, un crujido, un movimiento entre los árboles. Los tres se congelaron. Daniela sintió que la sangre se le helaba. De las sombras emergieron dos hombres más, ambos vestidos con ropas oscuras, empapadas por la lluvia. No eran aldeanos. Sus miradas vacías, entrenadas, lo decían todo. María dejó escapar un gemido ahogado. No, ¿no vinieron solos? Álvaro sonrió, pero no era una sonrisa triunfante. Era la sonrisa amarga de quien ya no controla la tormenta que desató. Te dije que no podías escapar, Javier susurró. Nadie puede hacerlo solo. Ramírez se giró hacia Daniela y María, su expresión cambiando por completo. Ya no era dolor, ni culpa, era protección. Corran ordenó con voz grave. Ahora, Daniela se quedó inmóvil, paralizada. Pero, ¿y tú? Voy detrás de ustedes, respondió él, sin vacilar. Corran. Los hombres comenzaron a avanzar. Daniela sintió que el mundo se estrechaba en una sola opción: obedecer o perderlo todo. María tiró de la mano de Daniela con desesperación. ¡Vamos!, gritó, casi arrastrándola, mientras la lluvia golpeaba sus rostros. Daniela, aún mirando hacia atrás, vio cómo Ramírez se colocaba entre ellas y los hombres que avanzaban. Su postura era firme, pese al cansancio y al dolor visible en sus movimientos. Era como si cada fibra de su ser estuviera dispuesta a detener la oscuridad que se acercaba. Las dos mujeres comenzaron a correr por el sendero lleno de barro. El bosque se cerraba a su alrededor, y cada tronco parecía más oscuro bajo la tormenta. Los truenos sacudían el cielo mientras el viento hacía crujir las ramas. «No podemos dejarlo», jadeó Daniela. «Él nos lo pidió», respondió María. «Si nos detenemos, todo esto habrá sido en vano». Aún así, cada paso dolía, no solo en las piernas, sino en el alma. Daniela sentía que huir lo traicionaba, pero sabía que quedarse significaría condenarlos a todos. El barro les salpicaba las piernas, y más de una vez tropezaron, pero siguieron adelante. Detrás de ellas se escucharon gritos confusos y un golpe seco. Daniela se giró por instinto, aunque María intentó impedirlo. La escena que alcanzó a ver se quedó grabada en su mente. Ramírez se enfrentaba a los dos hombres, esquivando los ataques con la agilidad de alguien que había sobrevivido demasiadas peleas para contarlas. Un rayo iluminó su silueta. Su chaqueta estaba desgarrada, su respiración agitada, pero aún así se movía con una fuerza que no parecía humana. No peleaba por sí mismo, peleaba por ellas. Y luego lo vio. Álvaro apareció detrás de uno de sus hombres, mirando la escena con una mezcla de furia y desesperación. No era un líder, no era un monstruo, era un hombre roto. Daniela sintió un dolor punzante en el pecho. No entendía todo lo que había pasado entre ellos, pero comprendía que esa noche no se trataba solo de venganza. Se trataba de un pasado que ambos habían compartido y que ninguno había logrado enterrar. «Daniela, por favor», rogó María tirando de ella. «Si él nos ve aquí, perderá toda ventaja». Con lágrimas mezcladas con la lluvia, Daniela siguió corriendo. El sendero comenzó a empinarse y el bosque se volvía más espeso. Los árboles formaban una especie de túnel natural que dificultaba ver el cielo, pero podían oír el rugido de la tormenta sobre sus cabezas. El suelo se volvió más resbaladizo y María casi cayó, pero Daniela la sostuvo. «¿Falta mucho para la cabaña?»,
preguntó María con voz temblorosa. No, unos pasos más, respondió Daniela entre jadeos. Está justo detrás de esos árboles grandes. Lo sé, pero cuando finalmente llegaron al claro donde debía estar la vieja cabaña, Daniela se detuvo en seco. Su respiración se congeló. María chocó contra ella. ¿Qué pasa? Daniela levantó la mano, señalando hacia adelante con ojos desorbitados. La cabaña estaba allí. Sí, pero no estaban solas. Una figura se encontraba en el porche, inmóvil, empapada, observándolas. No era Álvaro. No era ninguno de los hombres que lo seguían. Era alguien más. Alguien que no debería estar allí. Alguien que sabía exactamente quiénes eran. María tomó aire bruscamente. No, no puede ser. La figura dio un paso adelante y Daniela comprendió, con un escalofrío que le recorrió toda la columna, que la amenaza no venía solo del pasado de Ramírez, venía también del suyo. Si te ha gustado esta historia, te agradecería muchísimo un like y que te suscribas. Ayuda un montón al canal, y gracias a Tomu puedo seguir creando más videos como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre me encanta leer desde qué lugares me seguís. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.